Tenemos el privilegio de abrir. Como saben, hermanos, estamos en el capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 y el tema de hoy, hermanos, para estas porciones que estudiaremos es la obra del espíritu y la obra del maligno. Recordando que el maligno es el padre de la mentira, hermanos. La obra del espíritu y la obra del maligno, hermanos. Estamos en Hechos capítulo 8. Y vamos a tomar lectura un poco antes de los textos que vamos a estudiar para poder entender mejor, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 4 y después pararemos para ir versículo a versículo, como es nuestra costumbre, gracias a Dios. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente. ¿Cómo era la gente, hermanos? El sentir unánime. ¿Y qué hacían? Escuchaban atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hermanos, estamos viendo un avivamiento. Recordemos que los samaritanos son aquella mezcla de gente pagana con los que quedaron abandonados del pueblo judío. Este pueblo se consideraba como un pueblo despreciable. Los judíos se avergonzaban de ellos y obviamente ellos sabían. Cuando las personas son atacadas, hermanos, cuando las personas reciben insultos y ofensas y son despectivos para con ellos, las personas saben. Aún un animal sabe. Cuando un perro es maltratado, el perro vive asustado, a todos gruñe, tiene su cola metida entre las patas y está en los rincones caminando con temor. Se dice que los samaritanos tenían ese mismo espíritu de depresión, se sentían poco. Imagina a Felipe llegando, hermanos, perseguido por la iglesia para su muerte, y llegar a predicar el evangelio a un lugar así, que les diga: hey, ustedes, que nadie les ama y nadie les hace en cuenta. El Señor Jesucristo, aquel que los judíos esperaban, el Mesías prometido, ya ha venido, ya ha subido a la cruz, ha pagado por nuestros pecados y también por los de ustedes, de modo que ahora pueden tener perdón, ser nuevos y vivir eternamente con Él. Una noticia asombrosa, hermanos. Una noticia asombrosa. Algunos comentaristas han hecho un comentario que suena despectivo, pero para poder profundizar qué es lo que ellos sentían. Y ellos dicen: imagina un perro abandonado, con sarna, con hambre, que es recogido de las calles, lavado, sanado, medicado, alimentado, engordado y puesto en medio de muchos niños. El gozo de ese perro que vive feliz y es otro, es el gozo que estos hombres y mujeres experimentaron. Porque en realidad estaban ellos tomados en muy poco aprecio o nada de aprecio, hermanos. Entonces, al escuchar que la salvación venía para ellos, fue algo asombroso, hermanos. Ayer nos encontramos en la madrugada, el hermano Alan y yo, a un joven que aparentemente quería asaltarnos. Solo es algo que creemos. Porque al acercarnos al coche, ahí en el hospital, sabes que esa zona es muy oscura de noche. Y al acercarnos al coche vi una sombra entre los árboles vigilándonos. Y emprendió la marcha hacia nosotros. Entonces, antes de que él llegara, lo frené y le dije: muchachón, ¿qué andas haciendo esta noche? ¿Qué estás haciendo ahí?
A ver, ven para verte. Y se acercó y le dije, ¿fumas cristal, verdad? Y me dijo, ¿sí se nota o qué? Y le dije, sí se nota. Y su cara, hermanos, estaba realmente en agonía. Estaba muy delgado, estaba descalzo, olía muy mal. Y de inmediato él pudo confesar su situación. Su esposa lo dejó, no ve a su hijo, lo ama, sus ojos empezaron a nublar y él sabe que estaba haciendo mal. Nosotros le preguntamos, ¿y si sabes que estás en un camino que te está llevando a muerte, al infierno? Me dijo, sí. ¿Y sabes que Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario y te amó con un amor indescriptible? Y él movió la cabeza pensando y con sus ojos rojos. Hermanos, hemos enseñado últimamente que la gracia es para el humilde y la ley para el soberbio. Y este hombre, como los samaritanos, disfrutaron en sobremanera el evangelio. Cuando nos fuimos, vimos que él se dio la vuelta y se fue llorando. Y eso es precisamente, hermanos, lo que estamos viendo aquí. Vemos a un hombre perseguido, bajo el peligro, que está siendo valiente, pero más allá de ser valiente por ser valiente, está siendo obediente y por eso es valiente. La situación está difícil, hermanos, porque ellos también comían, tenían que pagar, tenían que comprar ropa, tenían que descansar. Pero ellos habían entendido el mensaje de la cruz de Cristo y Cristo para ellos era todo ya. Y el morir para ellos en realidad era ganancia de todo corazón y espíritu, no únicamente de palabra como nosotros podríamos mencionar. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No es verdad, porque nosotros daríamos testimonio de esto en las pequeñas cosas, en una vida llena de bonanza que tenemos. Pero él, hermanos, en realidad estaba en peligro. Recuerda que esta persecución es detonada por la muerte de Esteban. Y estudiamos bien cómo fue la muerte de Esteban. En lugar de esconderse, fueron a predicar. Eso es una locura. Hermanos, decíamos, cualquier mamá o papá viendo a su hijo Felipe le dirían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿No acabas de ver cómo mataron a tu amigo? ¿Y tú quieres ir a terminar igual? Pero él valientemente va y va a un lugar, hermanos, que ningún otro se hubiera imaginado ir. Probablemente cualquier otro hermano se hubiera querido hacerlo de otra manera y más adelante veremos algunos ejemplos, hermanos. Entonces de pronto en esa persecución vemos que hay una conversión, hermanos. Dice la palabra en el del versículo 14 al 17, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto habla también de un gobierno eclesiástico. Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que se recibiese el Espíritu Santo. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, cuando los apóstoles y la iglesia envía a Pedro a Juan, es algo importante, hermanos, porque tiene mucho que ver. Vemos en la Escritura, hermanos, que Jesús, en uno de los textos que los católicos romanos más malinterpretan, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y obviamente hay una sana interpretación en esto, pero en particular, hermanos, cuando el Señor establece su iglesia, le dice Jesús a Pedro y a los otros apóstoles, las llaves del reino de los cielos son dadas a ustedes. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y precisamente, hermanos, el propósito para esto se ve aquí en Hechos. Hay un predicador que ha ido a enseñar, la iglesia nueva cree, se bautiza, pero cuando llegan los pastores de la iglesia, los apóstoles aquí, sucede otra cosa mayor. Obviamente habla de jerarquía de servicio. Porque aunque no lo parezca, hermanos, hay jerarquía en la iglesia.
Pero la jerarquía es distinta a la del mundo, es una jerarquía de servicio, es un gobierno de servidumbre, como el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús gobernaba y gobierna la iglesia, pero el Señor Jesús lavaba los pies de los discípulos. Es una combinación de un liderazgo, pero de servicio. Y los apóstoles precisamente, hermanos, recibieron este tipo de poder para otorgar o no otorgar aún el perdón, ¿sabes? Algunas de las confesiones históricas, hermanos, de la iglesia primitiva, que muy poco se conoce, porque lo que hoy tú y yo hemos conocido de la iglesia cristiana es una distorsión terrible, hermano. Lo que estamos viendo es un fruto de los años 60, 70 que Estados Unidos comienza a traer con mayor fuerza aquí a México. La iglesia salió del contexto de la iglesia primitiva, en donde vemos, hermanos, difícilmente se les puede llamar iglesias, sino grupos de algunas personas que profesan la fe cristiana, en donde hacen lo que quieren. Pero hubo hermanos a lo largo de toda la historia que se preocupaban por llevar a cabo el culto y toda la eclesiología o los asuntos de la iglesia de la manera bíblica y correcta. Eso es muy difícil de llevar a cabo en las iglesias, sobre todo, hermanos, porque hay censuras y disciplina como jerarquías en la iglesia. Todos se imaginan a un Jesús tan pero tan humilde que en lugar de que invite a los hombres a ser mansos, los exhorta a ser mensos. Estamos viendo una iglesia que gobierna a los pastores y no los pastores o el consistorio de ancianos gobernando la iglesia. Estamos viendo una distorsión completa en donde no hay sujeción. Y una de las cosas importantes que vemos aquí es que cuando los apóstoles llegaron, en realidad los samaritanos gozaron de la visita y se prestaron a escuchar. Y una de las cosas que hoy sucede en las iglesias, precisamente que no vemos un avivamiento, es que las personas ven a los elegidos de Dios o instituidos en sus ministerios pastorales como alguien común y corriente, que lo son. Pero al simple hecho de ser llamados e instituidos por Dios, hermanos, deberíamos de ponernos a pensar. No lo digo precisamente por mi persona. Agradezco que tengo hermanos que me aman y que oran por mí y me ayudan en todo, hermanos, a que sea más fácil el ministerio a mí y a Pastor Raúl y gloria a Dios. Pero esto es lo que estamos viendo. Pero quiero que entendamos qué está pasando aquí cuando en Mateo 16, 19 Jesús dice que les entrega las llaves del reino de los cielos. Hay una postura muy errada, como es la de los sacerdotes católicos romanos, que ellos dicen que por esa escritura ellos son capaces de perdonar pecados. Y ellos dicen, haz esto y tus pecados son perdonados. Yo te otorgo el perdón. Y no es así. Más sin embargo, el contexto bíblico es muy tremendo, hermanos. Confesión de fe Westminster. Es una confesión histórica. Lo he mencionado antes, pero hoy lo voy a leer. Capítulo 30, tú lo puedes buscar en internet, en una confesión Westminster, y vas a encontrar el capítulo 30 lo que dice. El tema es censuras eclesiásticas. Y dice, el Señor Jesús como Rey y cabeza de su iglesia ha designado en ella un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia, diferente a los gobernantes civiles. A estos oficiales han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen el poder respectivamente para retener o remitir en Cristo Jesús los pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por la palabra como por las censuras, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por el ministerio del evangelio y por la absolución de las censuras según lo requieran las circunstancias. Las censuras eclesiásticas son necesarias para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden. Escuchen bien, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes, para purgar de mala levadura que puede infectar a toda la masa, para vindicar el honor de Cristo y la sana profesión del evangelio. Escuchen, y para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre toda la iglesia si ésta consintiera el pecado. Hermanos, si llegamos a Cristo y venimos de un contexto cristiano diferente a la fe histórica y leemos esto, decimos, esto está tremendamente mal.
Pero aquí en la Escritura, hermanos, nos damos cuenta que es cierto, que el Señor realmente instituyó hombres para dirigir la iglesia, amonestar, exhortar, y también para poder confirmar un perdón por un verdadero arrepentimiento. Como también, hermanos, que Dios les usara de manera extraordinaria a los apóstoles para que sucediera lo que estamos a punto de ver, hermanos. La iglesia envía a Pedro y Juan, pero los están enviando a un lugar en donde ya han sido bautizados. Y la Biblia da testimonio que ellos ya creyeron, hermanos, por eso se bautizaron. Entonces, a lo que se refiere Mateo 16, 19, en donde se basa en sobremanera el capítulo 30 de la Confesión de Fe Westminster, hermanos, es realmente para este propósito. Aquí oficialmente los apóstoles dan la bienvenida a aquellos, a los samaritanos, quienes habían previamente sido excluidos del pueblo de Dios, y ahora les dan la bienvenida al reino de los cielos. ¿Cómo hicieron esto? Dice la segunda porción de nuestro texto: les imponían las manos. Hermanos, ojo el contexto de esto. Vemos con frecuencia en la Biblia el empoderamiento, por así llamarlo, o el recibir algún ministerio, o el ser llenos del Espíritu Santo cuando las manos se imponen en alguien y se ofrece una oración. Aunque también en el contexto de esto vemos que quienes lo hacen es los ancianos y los pastores. Esto es importante medirlo, no porque te diga que cuando ores por un enfermo no impongas tus manos. Claro, hermanos, aún la imposición de manos tiene un significado de amor, de respeto, de estoy contigo. Cuando nosotros manifestamos amor a alguien, ¿qué hacemos? Lo tocamos o lo abrazamos. Cuando nosotros damos consejo a alguien que está triste, tocamos su hombro, tocamos su cabeza, los agarramos de su rostro. Es decir, el tocar manifiesta amor. Pero el contexto de la imposición de manos es muy especial, hermanos. De hecho, llega a decir la misma Escritura que no impongas manos con ligereza. No sabemos qué clase de batalla se luche, por ejemplo, con un enfermo, hermanos, que ha vivido una vida pagana toda su existencia, y que cualquiera vaya y ore por él y esté clamando y peleando, hermanos, con huestes espirituales de maldad y toda esa clase de cosas. Dices, ay, hermano, eso es un tanto pentecostal. No, hermanos, Satanás obra de manera que no tienes idea cómo obra. El diablo existe, el diablo está activo, y Dios le ha dado oportunidad de hacer cosas que ni te imaginas, como llegar a matar a un creyente, cuando Dios se lo permite. Por eso vemos en la Escritura, veremos más adelante, que los hijos de un exorcizador, o un hombre que practicaba el exorcismo, ellos eran exorcistas y obviamente jugaban con demonios, pero ellos escuchan el evangelio, ven al apóstol Pablo trabajar, y ellos llegan y dicen, yo voy a hacer lo mismo. Y sí saben qué sucedió: salieron los demonios y los aventaron afuera desnudos, porque le dijeron, yo a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Es importante la jerarquía en la iglesia, hermanos. Aunque hoy en día la moda es no te vanaglories y nadie es nada, Jesús, esas cosas, pero no es así, hermanos. El Señor Jesús no está físicamente aquí, y ha dejado oficiales para poder gobernar y administrar las cosas de la iglesia, diáconos y ancianos, hermanos. Mucho del crecimiento de muchas ovejas del Señor, ¿sabes en qué está basado? En el respeto que hay a las autoridades de la iglesia. Obedecer a vuestros pastores. Ese tipo de escrituras que hoy en día los pastores no nos atrevemos a mencionar muy fácilmente, porque se puede pensar mal, son parte de la escritura y por algo lo dicen, hermanos. Entonces estos hermanos llegan. Voy a darte solo 3 versículos para que los chicos puedan tenerlos en mente, y ustedes también, en cuanto a la imposición de manos. ¿Y para qué? ¿Y por qué, hermanos? Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9,
17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Impuso sus manos en él, oró y sucedió. Mira Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, que se dio mediante profecía, por la o con la imposición de manos de los ancianos. En esta ocasión, el presbiterio no es hablando de los ancianos de edad, que también se habla de los ancianos de edad, sino aquí el contexto es de los pastores, que son ancianos. Obispos, ancianos, pastores, es lo mismo. No hay diferencia. A lo mejor en actividad, pero es esto: el grupo de pastores imponen manos. Por eso es que cuando hacemos ordenaciones imponemos manos en los hermanos, que lo hacen porque es bíblico, hermanos. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Es bíblico, hermanos. Y si te das cuenta, también es bíblico quién lo hace y para qué. Aquí no dice: y los que no sean ancianos o pastores no impongan manos, no, sino hace referencia para qué las imponen. ¿Para qué? No imponer las manos con ligereza es en ese sentido también de cuídate contra qué o contra quién tú estás yendo a pelear. Podría ser una conversación entre un demonio y un creyente tibio, que el creyente tibio vaya y ore y pida por algo, la salud y cosas con mucho fervor y el pecado, y el demonio te diga: primero imponte en las manos tú solo. ¿No? Podría ser. O ¿quién eres tú para hacer eso? Claro que no estoy haciendo o señalando hacia que vayamos y oremos para sacar demonios. Muchos vienen de ese contexto, la mayoría venimos de ahí, hermanos. No es ese sentido. Si tú te preguntas cómo sería si un demonio llegase a manifestarse en la persona, eso sucede, no lo duden, eso sucede. Lo vemos poco en el día de hoy en las iglesias, porque ha sido descubierto Satanás, que en las iglesias en donde se la pasan haciendo todo ese tipo de cosas, son iglesias que están jugando, engañadas por demonios, piensan que salen y no, al contrario, se confirman ahí. Y es un desorden y es un culto irracional, hermanos, una locura. Pero nos ha sucedido, a nosotros nos ha sucedido ver una manifestación demoníaca en una mujer hablando como un hombre, roncando como un león. ¿Y qué hacemos? Pues leamos salmos y cantemos algunos himnos, hermanos, y esperemos que el poder de Dios se encargue de eso, porque es solo por la palabra que eso pudiera terminar, o que pudiera ser libertada, por así decirlo. Que también hay muchas liberaciones, por así llamarlo, de personas que ni cuenta se dan, pero tú fuiste convertido a Cristo y fuiste liberado de tu padre el diablo. Fue una liberación aparentemente invisible, pero si tú preguntas a los que te rodean que han visto tu nueva vida, dicen: no, para nada fue invisible, fue visible. Fue visible, tú eras un hijo del diablo y ahora eres otra persona. Entonces ellos imponían las manos. Hermanos, debemos estar muy listos y deben, iglesia, estar dispuestos a recibir cualquier gracia de Dios que venga aún por la imposición de manos. No debemos de familiarizarnos cuando alguien pueda orar contigo y poner sus manos. No debemos de familiarizarnos cuando veamos que diáconos o pastores son ordenados y los pastores imponen manos, y hacerlo una costumbre como si nada pasara y hacerlo una práctica común en ti. Eso ha sucedido, se ha aligerado mucho el contenido de la palabra, como las reuniones y como la oración y como la alabanza, hermanos. La realidad es que deberíamos estar asombrados día con día y día de culto completamente, pero el pecado es mucho, hermanos. La doctrina es depravación total.
Depravación total. Entonces ellos recibían el Espíritu Santo, hermanos. No sabemos, porque la Biblia no dice con exactitud cómo fue evidente esto, pero quizás podría ser lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, en la primera carta a los Corintios. Si me acompañan al capítulo 12, solo es para entender más el contexto de esto. No quiero salirme del libro, de nuestro libro. Capítulo 12 de la primera carta, versículos 7 al 10, dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas, o todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Probablemente fue eso. Yo quisiera que a los que vienen de un contexto más carismático, pentecostal, no se imaginen que cuando los apóstoles llegaron, ellos empezaron a moverse extraño y a retorcerse y a caer y a reírse, y que los apóstoles se quitaron su manto y pegaron con el manto y ellos caían y empezaron a hablar en lenguas desordenadas. Eso no es así, hermanos, aunque eso es lo que muchos defienden, porque nacieron en una cuna así. Nacieron así. Muchos vienen a la iglesia, hermanos, y dicen, vienen con la iglesia y dicen: oye, pero aquí como que están muy muertos, me hace falta el fuego del Espíritu. Algunos dicen: no, esos bautistas son muy fríos. Nosotros no somos bautistas, no tenemos denominación, aunque bien abrazamos una confesión de fe de raíz bautista. Pero ese tipo de cosas que el hombre espera es porque desde antes de Cristo lo místico le gusta, lo espiritual, las brujas, los fantasmas, los demonios, el exorcista. La gente sin Cristo aún piensa en esas cosas extraterrestres y ángeles y sombras. Entonces cuando llegan a una iglesia cristiana y les hacen creer que ahora son cristianos y ven esas cosas, dicen: wow, aquí Dios se mueve. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Y si entendemos que estamos reunidos por la sangre del Cordero en la cruz, hermanos, lo menos que queremos hacer su iglesia es estar aquí bailando, brincando y cayéndonos y retorciéndonos en el piso. ¿Estás de acuerdo? Solo postrarnos, que es hacia donde Dios nos lleva, culto a culto, reunión a reunión, a una vida más reverente, más lógica, hermanos. Entonces creo que eso pudo haber sido. Probablemente ellos creyeron. Hermanos, ¿cuántos de aquí no han creído desde hace años y su vida espiritual continúa igual? Probablemente tienen más conocimiento de la palabra, probablemente oran más bonito, probablemente tienen algunos cambios, pero en cuanto a lo espiritual y el poder que Dios hace a través de las personas, no lo hay. Creo que eso pudo haber sucedido. Ellos fueron convertidos como tú y como yo, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo, como muchos de aquí no lo han sido. Eso es bueno porque, como lo he dicho antes, si creías que esto era todo, estás muy equivocado. Permanece en Cristo y verás que darás mucho fruto. Mucho fruto. Hermanos, el hecho de que estos cristianos samaritanos recibieron el Espíritu Santo en lo que parece ser como una experiencia subsiguiente a su conversión o a la salvación, ha causado mucha controversia. De hecho, estos pasajes es necesario que nos detengamos y profundicemos para que no haya distorsiones. Y precisamente lo que la Escritura dice, que quiere que lleguemos todos a creer lo mismo. Y es importante porque estas pequeñas porciones han hecho mucha división de interpretación en muchos teólogos, en muchos hermanos. Por ejemplo, algunos dicen que nunca fueron verdaderamente nacidos de nuevo, convertidos, bajo la predicación de Felipe. Y cuando Pedro y Juan van, realmente ellos confiaron en Jesús y ahí reciben al Espíritu Santo y hasta ese momento son salvos. Hermanos, hay aquí una postura que yo en lo personal abrazo por el contexto bíblico en cuanto al bautismo, por ejemplo. Algunos salen del contexto de la enseñanza bíblica y la primera pregunta que me hacen cuando alguien se va a bautizar es: ¿y ya tomó discipulado de bautismo? Díganme en la Biblia en dónde hay un discipulado para bautizarse, en dónde hay un estudio enfático a eso. Oye, hermano, ¿aquí no dan estudios para bautizarse? Sí, claro, todos los domingos, los martes, los miércoles, los viernes, es el Evangelio.
Es el Evangelio, no hay un estudio específico. Así como no tenemos un estudio especialmente para las mujeres, o especialmente para los matrimonios, o especialmente para los niños, como muchos quieren, para que supuestamente demos un seguimiento enfático. Seguimiento enfático y preciso, particular, es el Evangelio. Para todos los males. Oye, hermano, pero es que los jóvenes necesitan su espacio y enseñan. Sí, necesitan el Evangelio. Oye, hermano, pero es que las mujeres como que no tienen una buena unidad. No, hermano, es que les falta el Evangelio. Porque una vez que el Evangelio sea su vida, ellos se unen a Cristo y Cristo nos une a todos. Entonces, yo no creo que este sea el asunto que algunos defienden, decir, es que ellos no habían sido salvos hasta que ellos llegaron. Yo te voy a decir una cosa en cuanto al bautismo. ¿Quién de aquí puede decir que estaba enteramente preparado y digno para ser bautizado? Pero te das cuenta que nosotros sí esperamos que la gente manifieste un cambio rotundo para ser bautizado. Yo pregunto, ¿y tú por qué no lo manifestaste? Obviamente no estamos invitando a bautizar a gente incrédula. ¿Quién se bautiza según la Escritura? Quien está compungido de corazón por su pecado, porque Cristo Jesús murió en la cruz, y que confía que Cristo Jesús en su muerte pagó por sus pecados, y que Cristo resucitó de la muerte para comprobar que habían sido justificados, que subió a los cielos y pronto vendrá. Eso es suficiente para ser bautizado. Dices, no, pero es que muchos quieren mentir. Hermanos, estamos hablando de una fe verdadera. Más sin embargo, habrá muchos colados. Hay muchos bautizados que nunca creyeron, pero que por la emoción o su necesidad dijeron que sí. Pero sucede que a lo largo del tiempo te das cuenta que siguen siendo los mismos, sin compromiso, sin misericordia, atados al mundo, viviendo como el mundo, escuchando lo del mundo, viendo lo del mundo, cómodos con el mundo, hermanos. Cuando un verdadero creyente, ¿sabes cuál es una característica? Incomodidad por el lugar en donde vivimos. Te pesan las reuniones a las que antes ibas, te es gravosa la música que antes escuchabas, aunque no sea ofensiva y pecaminosa, no te cae. Lo que tomabas, lo que veías, lo que hacías, lo que consumías, comienza a ser incómodo, porque la Escritura es fiel y dice que somos extranjeros y peregrinos, hermanos. El único extranjero que se siente cómodo en la ciudad de vacación es el que se hace nacionalizado y adopta la cultura y las cosas de ese lugar. Pero los demás dicen, oh, quiero volver a mi tierra. Hermanos, entonces esta postura creo que está errada, mas no puedo asegurar, porque aquí esta porción de la Biblia no lo dice. Pero ellos dicen que cuando Pedro y Juan vinieron realmente fueron confirmados en Jesús y ahí recibieron el Espíritu Santo. Otra postura, hermanos, otra interpretación es que dicen que ellos fueron verdaderamente nacidos de nuevo y que después en una experiencia siguiente recibieron el Espíritu Santo según el patrón que creyentes recibían en ese entonces, que era una confirmación. Eran salvados, pero llegaban los apóstoles y había otra cosa distinta que confirmaba. Algunos otros dicen, hermanos, que ellos fueron verdaderamente convertidos como respuesta a la predicación de Felipe. Mas Dios, en un movimiento único, retuvo el don del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan podían otorgárselos, con el propósito de Dios de asegurarse la continuidad de la doctrina y la unidad de la iglesia, porque este es el segundo grupo de creyentes fuera de Jerusalén, hermanos. Entonces muchos dicen, no, lo que Dios quería era que fuera la misma iglesia, que fuera la misma iglesia y que fuera confirmado por los apóstoles para cuidarlos de la división. Y otros dicen, hermanos, que realmente fueron nacidos de nuevo y que así recibieron el Espíritu Santo en el momento de su conversión, pero que les fueron dados dones especiales y gracias especiales del Espíritu Santo al imponerse las manos de Pedro y Juan. Esta interpretación es buena. Sucede que cuando los diáconos son ordenados, ellos viven vidas cristianas que dan manifiesto que son hombres temerosos de Dios, no perfectos, pero que al menos cumplen los requisitos con dificultades, y después de la imposición de manos ellos comienzan a ejercer un ministerio que no ejercían. Esta interpretación puede ser adecuada, pero hay una última, hermanos, y que parece ser la que mejor explica lo que sucedió ahí. Lo que sea que experimentaron los samaritanos, hermanos, hayan sido dones
que fueron evidentes, o lágrimas, o corazones contristados, o gozo, o alabanza, o lo que haya sido, hermanos. Parece que fue una dotación extra del Espíritu Santo. Es decir, fueron salvados, ellos tuvieron convicción, nacieron de nuevo, pero cuando los apóstoles llegaron, por el resto de versículos que podemos tomar ahí para defender esta postura, es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo por la palabra, por la oración, por la imposición de manos. Pero yo, para defender esta postura, creo que los samaritanos, cuando escucharon, viene Pedro y Juan, que estuvieron con Jesús desde su bautismo hasta el día de su muerte y resurrección, ellos dijeron, ¿qué? ¿Vienen ellos? Entonces creyeron a la palabra de nuevo y recibieron una dotación más fuerte de hombres que en experiencia vivieron más cerca de Jesús. Pudiera ser, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Y creo, hermanos, que esto es lo que tú y yo debemos de buscar. Creer que a cada sermón, a cada exhortación, Dios está hablando a tu vida. Y al recibir la palabra con gozo y ánimo y fe sobre todo, tú puedes experimentar el ser lleno del Espíritu Santo. Se requiere fe. Se requiere fe. Del versículo 18 y 19, hermanos, para irnos poco a poco, vemos, hermanos, algo común hoy en día también. Y dice la palabra, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, esto es asombroso. Tú te recuerdas quién es Simón, ¿verdad? Lo acabo de mencionar otra vez. Simón es un mago, pero nos imaginamos de pronto a un brujo, y mal encarado, y nariz de brujo o de bruja, con un gran lunar aquí, ¿verdad? Así grande, y tal vez algunas moscas volando encima de él, o un gato negro. Pero recuerda que los hombres le decían, este es el gran poder de Dios. Él aparentaba, hermanos, ser un hombre bueno, no un hombre que manifestaba ser malévolo, mas sin embargo era mago, hermanos. Lo interesante aquí es que Simón nota que cuando Pedro y Juan imponen manos en los samaritanos y oraron por ellos, algo sucedió. Él fue impresionado por lo que ese día aconteció, hermanos. Pero lo más curioso de esto es que a él no le bastó lo que sucedió con los samaritanos, lo que Cristo les regaló a los samaritanos, hermanos. A él no le bastó el testimonio de Cristo, el saber que Cristo muere por gente pagana, que Cristo ahora ha abierto la posibilidad de salvación a toda lengua y nación, sino que él lo que quería era el poder de los apóstoles para poder dar a otros. A él no le bastó ser un simple discípulo. A él no le bastó, hermanos, recibir el gozo como los samaritanos, que estaban con gran gozo entendiendo que Cristo había muerto por ellos y había salvación, sino él dijo, no, yo no quiero estar ahí con ellos, yo quiero ser de los grandes. Fue a tal su vanidad, hermanos, o su egoísmo, que creo que se olvidó de Cristo por completo, y Dios no le importó en lo absoluto, hermanos. Y el Espíritu Santo es lo que en realidad él menos deseaba, sino él quería el poder. Él pensó, hermanos, que el poder del Espíritu Santo era meramente un poder que él podía comprar o venderlo, que él podía adquirir. Hermanos, él quería controlar la función del Espíritu Santo, no quería tenerlo en su vida para ser cambiado y evidentemente vivir como estos samaritanos que manifestaron un cambio en su vida, sino él quería el poder. Pero insisto, no lo imagines como un hombre perverso exteriormente. Sabemos que era perverso interiormente, pero exteriormente no, hermanos. Él quería usar el poder como él quisiera, y tal vez venderlo, extorsionar a otros, hermanos, en lugar de que su persona fuera gobernada por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el domingo pasado les dije un poco acerca de esta palabra, porque empecé hablando de Simón. Hay una palabra en el diccionario que es simonía. Imagínate el impacto y la soberanía de Dios permitiendo que este nombre esté en el diccionario. Porque si tú te preguntas si Dios es tan soberano como para permitir ese tipo de cosas, Dios es tan soberano para que cada palabra esté en su lugar, cada
tirada de dados den los números que dan, y Dios es soberano, hermanos. La palabra simonía, hermanos, en el diccionario secular dice acción o intención de negociar con cosas espirituales, como son los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Dice, la simonía fue uno de los principales pecados de la sociedad de la Edad Media. La más común de las simonías fue la venta de cargos eclesiásticos al mejor postor. La simonía viene de ese espíritu de Simón, hermanos. Es la palabra para el pecado de comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia. Y hermanos, esto es en base al espíritu de ese Simón. Tú dices, bueno, qué mal en ese tiempo, la Edad Media. Hermanos, este pecado es a veces practicado hoy en día. Hoy en día, hermanos, hoy en día podemos ver aún en la iglesia de Cristo personas dando dinero y creyendo que con eso pueden obtener o reclamar o exentarse de algunas cosas. Compran su lugar. Yo no vengo, pero bien que ayudo. O ¿qué te parece si puedo estar contigo y mira, yo te doy dinero? Hermanos, esto es un espíritu muy peligroso, hermanos. ¿Sabes por qué? No únicamente por el pecado de querer comprar cosas eclesiásticas, sino porque el Señor lo sabe todo y lo ve todo y sabe la intención del corazón. Es por eso que en nuestra congregación, hermanos, tenemos sobres sin nombre y un buzón. Porque tú pones ahí lo que tú sabes que puedes poner. ¿Para qué lo quieres poner? ¿Con qué intención? ¿Y sabes quién es el único que sabe quién fue el que puso un billete ahí grande o pequeño? El Señor. Cuando alguien pone un sobre vacío para que los demás lo vean que está colaborando y está vacío, Dios sabe quién, por qué y cómo. Hermanos, en este caso Simón manifestó en que en realidad su fe estaba en duda, porque, hermanos, ¿quién se atrevería a hacer esta locura? Pero ahora vayamos al contexto presente. ¿Quién se atrevería a hacer semejante locura como es querer adquirir algo del Señor por medio de dinero? Hubo una familia entre nosotros, hermanos, que no voy a mencionar sus nombres por respeto, porque creo que son hermanos, que ellos aportaban económicamente una cantidad que cubría la renta de la iglesia. Eso para mí, mi familia, era extremadamente bueno. Pero ellos eran incumplidos en sus labores como miembros de la iglesia. Ellos firmaron una solicitud de membresía en donde ahí la gente que no está de acuerdo con la solicitud, no es porque el papel haga algo, pero cuando compras un coche hay un papel, ¿verdad? Cuando te casas hay un papel, ¿verdad, hermano? Cuando cualquier cosa hay un papel. Y dicen, no, pero es que en la iglesia es espiritual, por eso mismo, como es algo más importante, comprometes a tu carne a hacerlo y a cumplir. Entonces ellos tenían cierto sentido de ser privilegiados por el aporte que daban a la iglesia mes con mes. Y eso les daba su autojustificación y su permiso para poder exentarse un mes, 2 meses, regresar como si nada, sonreír. Y su misma mirada y su actitud y el sonar el sobre en el buzón era el, yo sé que no, pero mira, estoy con derecho. Y precisamente el amor a Dios y el sentirme miserable cuando me di cuenta que yo mismo les estaba dando esa posibilidad y les ayudaba a colaborar en su pecado, y lo frené por gracia de Dios y los exhorté a no ser indisciplinados y a ser constantes y a cumplir con el compromiso que dieron, porque su palabra y su firma, ¿vale o no vale tu firma y tu palabra? Hermanos, ustedes están, pues no, estamos bien, ¿no? Porque tu firma y tu palabra dicen que tú ibas a cumplir y no has cumplido. Ay, pero que yo, que tú, que sí. ¿Sabes qué? Pues bueno, esto es lo que te tengo que decir. ¿Sabes cuándo volvieron a la iglesia? Nunca. Y hoy en día me ven como un sectario religioso legalista. ¿Creen que se los tenía que decir o no? Y es precisamente lo que vamos a ver aquí más adelante, hermanos. Este hombre no era un hombre malo y probablemente vio la necesidad de los discípulos, de los apóstoles, y probablemente tenía un buen tesoro, y a lo mejor él en su intención santa dijo, pues les voy a ayudar pero quiero algo a cambio. Les voy a ayudar pero quiero algo a cambio. Hermanos, una cosa que viene a mí hoy, siempre que tú des a alguien o algo de la iglesia,
siempre escucha una voz que te diga: no hay devoluciones, ni nada se te debe. No hay devoluciones, ni nada se te debe. Escúchalo, aunque la persona no te lo diga, porque de pronto son avergonzados al recibir una ofrenda y llega en el momento oportuno y ay, te lastima el corazón y no saben dónde meter la cabeza, no saben cómo reaccionar. Pero tú, cuando des, dite a ti mismo: no hay devolución de ninguna manera. Lo doy aunque no me den, lo doy aunque me llegaran a traicionar, lo doy aunque el día que yo esté en necesidad ellos me vean y no me ayuden, no me voy a enojar, porque de lo contrario estás practicando simonía en algún sentido. Porque estás dando, y el día que no, y que no te ayudan, oye, pero yo daba, y yo decía: compraste un lugar esperando que cuando estuvieses en dificultades te ayudaran a ti. O yo he escuchado algo como: pero bien que yo ayudaba a la iglesia y mira que ahora estoy aquí, no vinieron a estar conmigo. Hermanos, librémonos de este pecado horrendo, horrendo. Y esto incluye todo, hermanos, aún al ofrendar. No pienses por qué ofrendas. Tú confía que Dios es justo y va a hacer lo que tenga que hacer, y va a castigar a quien tuviese que castigar si fuese el caso. A veces damos y decimos: ay, pero ojalá que no lo vayan a aprovechar en esto, en el otro. Da y deja que Dios se encargue. No esperes nada a cambio. Dios no nos debe nada, ni los hermanos tampoco, hermanos. Entonces, este pecado, hermanos, no únicamente sucedió ahí, aunque nosotros, por nuestra carne debilitada por el pecado, siempre vemos estas cosas y decimos: uy, no, ese Simón horrible, terrible. Simón es como Cash Luna, o como Maldonado, como Ana Méndez, horribles. No. Simón podría ser como cualquiera de nosotros, hermanos. Si hubiese sido como ellos, te aseguro que no se hubiera bautizado. Felipe no les hubiera creído si hubiese sido tan evidente su depravación, hermanos. No era evidente. Felipe era un siervo de Dios y él tenía discernimiento. Hermanos, el pecado que vemos aquí era desear poseer poder espiritual o un lugar en la iglesia, pero para fines personales. Para fines personales, hermanos. Este es el pecado aquí. Hermanos, examinémonos todos aquí, porque sin darnos cuenta podríamos llegar a este punto, sin darnos cuenta. Mi amor, no nos pueden decir nada. Hemos ayudado mucho, que entiendan. Tenemos que ausentarnos o dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque hemos ayudado. Eso es comprar un lugar en la iglesia y un privilegio para fines personales, hermanos. Del versículo 20 al 23, hermanos, vemos la respuesta tremenda. Dice: entonces Pedro, al ver esto, le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Sabes que hay algo que me agrada bastante en la traducción? Que no incluye signos de exclamación, y tú se los has puesto, ¿cierto o no? ¿Quién no le ha puesto signos de exclamación a esta porción? Y se imaginaron a Pedro: tu dinero perezca contigo, ¿cierto o no? Yo me lo llegué a imaginar así. Pero Pedro está en fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre o dominio propio. Y Pedro está exhortando a un pecador que ha manifestado su pecado, aunque muy disimulado, y probablemente bien intencionado, por la pobreza de la iglesia y la persecución. Un dinero, hermanos, sería buenísimo. Fue exhortado. Hermanos, a veces recibimos ese tipo de ofrecimientos. Algún día en una iglesia muy, muy lejana, una persona dijo: les ofrezco más de $500,000 para que pongan un comedor y se queden con lo que reste. Con ese dinero pueden poner una cocina, pueden poner estufas, refrigeradores, todo, y ese dinero se dará anualmente. Hermano, para aquel pastor empobrecido fue: Señor, escuchaste nuestras oraciones y te pasaste por 2 ceros. Pero cuando se investigó un poco, hermanos, nos dimos cuenta que ese dinero no venía de un lugar santo, y que la persona que quería otorgarlo quería comprar un privilegio en el reino, hermanos. Con el dolor del corazón de aquel pastor de la iglesia tan lejana, le tuvo que decir que no. Y la persona lo bloqueó de sus redes y de su teléfono y jamás quiso volver, porque no fue participante. Hermanos, no nos hagamos. Dios sabe todo.
El Señor sabe por qué sí, por qué no, para qué, con qué intención. De Él nada ni nadie está oculto. ¿No te da un poco de terror saber que nada de lo que haces está oculto delante de los ojos de Dios? Hermanos, pensemos en el Dios Todopoderoso, en el Dios que dio a su Hijo Jesús a que muriera en la cruz. Hermanos, pensemos en ese Dios tan poderoso, hermanos, que tiene toda la autoridad de quitar la vida y echar en el infierno personas. Pensemos en ese Dios tan poderoso que se hace visible en la creación, hermanos, para que nuestras lágrimas no sean de cocodrilo y nuestros actos no sean religiosos como el de los fariseos, sino sea con toda verdad. Para que también recibamos la exhortación. Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo. Parafraseado en traducción lenguaje actual sería: ¿qué estás loco? ¿Qué quieres comprarme? ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? ¿Quién te dijo que por dinero tú puedes obtener ese privilegio santo que es para la extensión del reino y no para tu propio beneficio? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. ¿Por qué le dijo sí quizás si la sangre de Cristo cubre multitud de pecados? ¿Quién se anima a decirme por qué está creyendo Pedro que es un tipo de delito que no se perdonaría tal vez? Blasfemia en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí de por medio. El don que quiere comprarse el Espíritu Santo. Por eso Pedro no le dice: arrepiéntete y ve a Cristo Jesús que Él te salva. Él dice: quién sabe si te deje. Tal vez te dé la gracia porque has blasfemado el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, por supuesto que Simón está errado, no fue un acto inocente, hermanos. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que mentimos, cada vez que robamos, cada vez que una hermana en cualquier lugar del mundo se viste de manera sensual, cada vez que un hombre ve con lujuria a una mujer, cada vez que un niño deshonra a su padre o a su madre, no es de manera inocente, es predeterminado y con el deseo de hacerlo. Saben que hacen el mal. Escucha, dices: no, pero es que los creyentes, no, también los incrédulos saben. Por eso los niños que no son salvos, cuando toman lo que no deben de tomar, que su mamá le dijo: no lo hagas, ¿qué es lo que hacen? Se esconden, hermanos. ¿Qué tomaste? ¿Qué tienes ahí, Amanda? Nada, papi. Sabe que es mal. Hermanos, ¿por qué digo esto? Hay algún teólogo que dijo: Dios no mostró misericordia en Simón. Simón ya escuchó el Evangelio. Simón ya fue bautizado, hermanos. Y Simón no quiere las cosas de Dios para lo que Dios quiere darlas, sino para enriquecerse a sí mismo, hermanos. En cualquier contexto de enriquecerse. Hermanos, los dones de Dios se reciben libremente de Él por fe. No se compran. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y vino y leche. Esto lo hemos usado, hermanos, malamente para decir: no importa, hermano, tú no tienes dinero, no tienes nada que hacer, ve ahí al Oxxo y compra, ya verás que Dios... No es así de mística la fe tan extraña, hermanos. En realidad tiene ese contexto de aquellos que están sedientos de justicia, de servir, de piedad, de santidad, de aborrecer el pecado, y no pueden porque no tienen la capacidad de poder abandonar las cosas que quieren abandonar. Mis amados, o aún aquellos que en realidad saben que su pecado está mal, pero no han podido dejarlo. Dice el Señor: vengan a mí los sedientos. Vengan los que no tienen dinero, los que no pueden comprar, los que no podrían adquirir esa cosa que ellos quieren adquirir. Vengan, yo les doy. Precisamente Simón interpretó esta escritura como: pues voy a ir a la vinatería, no tengo dinero y me van a dar una botella de vino para alcoholizarme. Es la mente retorcida de Simón. Pero en realidad habla de esas misericordias de Dios que da libremente y derrama dones a los que le buscan.
¿Tú quieres hablar el evangelio con denuedo y sabiduría? Pídele a Dios y verás. ¿Tú quieres ser un misionero en realidad? ¿Tú y tu familia irse a China, hermanos? ¿O hay una familia que quiere irse a Birmania? ¿Quieres? Pídeselo y verás que vas a estar después orando por México, en aquel lugar. Pide esas cosas y recibirás. Pídelo honestamente, íntegramente, y verás que lo recibirás. ¿Quieres abandonar el pecado que tienes, que te está atormentando porque el Espíritu Santo está incómodo en su casa? Pídeselo y el Señor te lo quitará. Hermanos, lo que recibimos de Dios afecta lo que hacemos. Pero no podemos comprar los dones de Dios con dinero, hermanos. Por eso Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Hermanos, Simón está muy perdido en lo que está pidiendo. Y creo, hermanos, que Simón merece este fuerte regaño. Hay una traducción, Phillips se llama la traducción, en inglés y al español. Y tu dinero perezca contigo, dice, al infierno contigo y tu dinero. Eso es lo que dice la traducción: al infierno contigo y tu dinero. Hermanos, la valentía de Pedro para exhortar a este hombre fue mucha y fue difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo es considerado Simón en ese pueblo de los samaritanos? Como un hombre de Dios. Y probablemente muchos, al ver que Simón dijo: les doy un dinero y denme, dijeron: wow, van a ayudar a Pedro y a estos que vinieron a Felipe. Mira los zapatitos de Felipe, que desgastados están. Ya se va a poder comprar unos. Qué bueno, gracias Dios que usaste a Simón para que ellos tuvieran dinero. Porque para ellos era un hombre bueno, hermanos. Para ellos era un hombre de Dios. Entonces vieron que sacó las monedas, hermanos, y dijeron: qué bueno es Dios. Y fue difícil para Pedro, hermanos, exhortar a un hombre que tenía peso en esa comunidad. Pero Pedro no callaría ante la manifiesta mente perversa de un hombre no salvo aún, hermanos. Creo que pocos hoy en día regañamos a una persona que está en la iglesia y está en pecado de la manera en como Pedro lo hizo. Deberíamos, hermanos, temer cuando el pecado es evidente, temer y hablar con valentía por el bien de las almas. Obviamente primero examinando tu ojo, que no haya una viga que no te permita ver bien. Pero deberíamos, hermanos, sobre todo exhorto a los diáconos a que pongan atención en eso, hermanos. Dijo: no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, el regaño de Pedro para Simón, si te das cuenta, no contesta exactamente una pregunta importante, interesante, que creo que algunos están preguntándose. ¿Simón era salvo o no era salvo? ¿Quién dice que era salvo? ¿Quién dice que no era salvo? ¿Por qué no era salvo? ¿Por su obra? Por su obra. Escucha, entonces algún día, indirectamente y de una forma distinta y más ligera, ¿practicaste el pecado de Simón? ¿Estamos acaso diciendo que entonces una persona que hace estas cosas no es salva? Si te das cuenta, la Escritura no está diciendo no eres salvo. Hermano, ¿hay todavía perversión en tu corazón? ¿Hay todavía pecado en tu corazón o no? Somos buenos para juzgar, ¿verdad, hermanos? Pero no para ser juzgados. Hermanos, Simón, si vamos a la Escritura a tratar de investigar si Simón era o no era, Simón dio muchas evidencias de conversión. Por lo menos, hermanos, ante la observación exterior. Lo vieron, Felipe vio, hermanos. Felipe es un diácono lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué digo lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál era el requisito para los diáconos? Hombres llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da discernimiento, hermanos. Y evidentemente Simón parecía, hermanos. Versículo 13 del capítulo 8 que estamos viendo. Ahí se encuentra todo para nuestra investigación. Yo no estoy diciendo que Simón era salvo, pero tampoco estoy diciendo que no lo era. 8:13, hermanos. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Se hizo en un discípulo de Felipe, discípulos de Cristo. Pero aparentemente hizo todo, hermanos. Felipe recibió a Simón como seguidor. Hechos 8, estaba siempre con él. Simón fue
Y estuvo en las reuniones, son los llamados cristianos. 8:18, léelo conmigo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él estaba ahí con ellos. Hermanos, por todas estas razones, Felipe consideraba a Simón como un cristiano y como un seguidor de Jesús, y por eso lo bautizó. Esto nos dice también mucho cómo tenemos que tener el ojo para con aquellos que están en la iglesia. Sobre todo, hermanos, por lo que te leía hace un rato en la confesión Westminster, que un solo pecado no tratado de un solo miembro de la iglesia puede acarrear la ira de Dios sobre toda la iglesia. Aunque algunos digan, ay, ¿y la gracia qué? Aún en eso se ve gracia. El trigo y la cizaña, cortando la cizaña. Otra cosa importante que nos enseña y nos da una buena lección a todos los que tienen un tierno corazón de pollo, pero no como el de Jesús, es que va a haber personas que parecen que son buenas, que son, que dan, que ayudan, que están, y no son necesariamente. Aquí volveríamos al ejemplo de Datán, Abirán y Coré y el pueblo. O volveríamos a aquel ejemplo, la hipérbole que hicimos del joven rico cuando Jesús se regresa y le dice, por favor no te vayas, quédate, te ruego, yo quiero salvarte. Y no vemos esa escena. Aquí mismo el Señor nos habla en cuanto a esos que se van de la iglesia y muchos de ustedes continúan frecuentándolos como si fueran menos pecadores o no necesariamente tendrían que irse. La exhortación de Pedro fue enfática, hermanos. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto. Pero algunas voces podrían decir, pero míralo, es bien intencionado. Mira todo el bien que nos ha hecho durante tanto tiempo. Oye, te estás equivocando, Pedro. Él es el gran poder de Dios, como se nombra en estos versículos, hermanos. Por eso Felipe lo consideraba uno, hermanos, como nosotros hoy en día. Felipe podía ver lo exterior, pero no podía ver dentro del corazón de Simón, hermanos. Él no podía ver en su espíritu en realidad y saber con plena certidumbre si él era sincero o no. Pero Felipe había demostrado suficientemente lo necesario para que fuera creíble su proclamación de fe. Esto nos dice que acaso nos podríamos equivocar de algunos personajes en la iglesia que parece que son inocentes. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a Simón dentro, hermanos? Al cabo parece, y qué bonito, da que darle chance a que el Señor obre con el tiempo. Sí, hermanos, ¿es eso lo que dice la Biblia? Pedro le dijo, tú no tienes lugar con nosotros, no tienes parte ni suerte en este asunto, hermanos. Como evidencia de que Simón no era un verdadero convertido con arrepentimiento y fe sincera, vemos esta actitud en Pedro. Pedro tiene el discernimiento, la autoridad de Cristo, dones extraordinarios. Y es como si Pedro viera, hermanos, por la oferta de Simón, lo que hay en realidad dentro de su corazón. Cuando probablemente Felipe u otros dirían, ay hermano, pero no es para tanto, Pedro, tú también pecas, tú negaste al Señor 3 veces. Sé más humilde, sé más misericordioso. Al menos Simón negó una sola vez al Señor con este acto, pero tú 3 veces, Pedro, no seas duro. Hermanos, erradiquemos ese espíritu demoníaco de falso amor y misericordia en la iglesia, se los ruego, porque si no pagaremos las consecuencias. ¿Tú proteges tu casa, hombre de casa? ¿Serías capaz de sacar a palos a un ladrón? Aunque no tenemos que hacerlo, pero digo en sentido figurado, no tenemos que golpear. ¿Serías capaz de sacar a un ladrón de la casa? ¿No dice el Señor Jesús que los papás velan esperando que el ladrón llegue y robe y están alertas? Hermanos, ¿cuánto más tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más tenemos que estar alertas los hombres, hermanos, de los falsos, de los que desean un mal o cosas distintas a las que Dios quiere hacer? ¿Cuánto más tenemos que amarnos, hermanos, y valemos la preciosa sangre de Cristo para cuidarnos? Me gozo tanto, hermanos, de una de las oraciones que llevo años pidiendo, de un grupo de creyentes unidos que estén activos, sirviendo todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar, en cualquier momento, bajo la lluvia, en lugar de peligro, con malvivientes, con malolientes, con gente que nos quiere atacar, y ahí estén. Y juntos sus niños con ustedes. Agradezco por ese equipo que el Señor está levantando para la gloria de su nombre, hermanos. Que nos cuidamos y hacemos esa tarea que todos tenemos que hacer, hermanos. Es necesario. Esta es, hermanos, todo esto la casa del Señor. No este muro, tú y yo, el cuerpo de Cristo. Y tiene que ser cuidado, podado, mantenido, amado.
Y creo que es lo que Pedro está haciendo, hermanos. Pedro está haciendo. Él supo con plena certidumbre que Simón no fue honesto, hermanos, aunque él había demostrado suficiente para hacer esa confesión de fe creíble a los ojos de muchos. Pero insisto, así como los apóstoles impusieron manos para que ellos recibieran algo que Felipe no pudo hacer, de la misma manera, mis amados hermanos, aunque sean los ultra super sabios experimentados con 5,000 títulos seculares en academias de prestigio en el mundo, si el Señor no te ha dotado de discernimiento espiritual en este sentido, como autoridad de la iglesia, tú tienes que sujetarte a las decisiones que los ancianos de la iglesia llevan a cabo, hermano. Y no ponerte en una postura de, y a mí no me dijeron nada, denme cuentas. Menos cuando no participan en las cosas de la iglesia. Confiemos, hermanos. Creo que la iglesia confió porque vemos que esta iglesia continúa trabajando, hermanos. Es importante tomar la declaración de Pedro. Escuchen, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí no vemos que alguien contesta o apela para defender al buen Simón. Oye, Pedro, tú no lo conoces bien, yo tengo 20 años de conocerlo. Tú acabas de llegar y estás diciendo que él no es. Él se bautizó, él creyó. Hermanos, cuidado, cuidado. Hermanos, como evidencia de que Simón no era un verdadero convertido con arrepentimiento y fe sincera, vemos esto. Y así, hermanos, su caso, mis amados hermanos, es una advertencia a cualquier persona que piensa que solo porque él o ella han hecho una profesión de fe, porque tienen una Biblia, porque tienen una voz dulce y porque se bautizaron, entonces todas esas cosas que hacen son evidencia de que en realidad son cristianos de verdad. No, hermanos. Lo que va a evidenciar que una persona es cristiana de verdad es su obediencia. No obediencia para ganar, sino obediencia porque ya le fue dada la salvación. Por la obediencia, no por nada más, hermanos. Ni orar, ni leer, ni hacer homeschooling, ni cualquier cosa. Sino su obediencia. Su obediencia al Señor. Hay un comentarista de apellido Morgan, del cual estudio mucho, y dijo: los hombres pueden venir muy cerca. Pueden estar convencidos de la superioridad de Jesús. Quizás aún decidan adoptar su ideal ético. Pueden hasta determinar que imitarán la perfección de su ejemplo. Pero estas cosas no hacen cristianos a los hombres y a las mujeres. Al mismo tiempo, un teólogo de apellido Boyce dijo: cuando Pedro dice no tienes tu parte ni suerte en este asunto, es interesante que él usa las mismas palabras que el Señor Jesús usó cuando Pedro se opuso a que le lavara los pies en el aposento alto. Jesús dijo, Juan 13:8, si no te lavare, no tienes parte ni suerte conmigo, no tienes parte conmigo. Son palabras fuertes, hermanos. Aún así, Pedro no era un incrédulo. Él solo estaba fuera de la voluntad de Dios cuando no quería que eso sucediera. Hermanos, sin lugar a dudas, Simón iba en la dirección incorrecta, así que necesitaba este regaño. Pedro no quiere perderlo. Pedro quiere llamarlo al arrepentimiento. Y uno podría decir, hermanos, que el destino de Simón era el infierno, porque somos jueces muy buenos, al infierno mismo, pero en realidad lo que Pedro quiere es que él muera a sí mismo, tu dinero perezca contigo, para que vivas. Hermanos, en hiel y amargura y en prisión de maldad. Esto está describiendo con precisión el corazón de Simón. Es lo que hay en su corazón. Lo ha manifestado con su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Esto es en base a la supervisión de Jesús, no de nosotros. Pedro no intentó sacarle un demonio. Pedro tampoco, amados hermanos, dijo, te reprendo espíritu de amargura y de ambición. No, hermanos, en lugar de eso, Pedro lo llamó al arrepentimiento. Arrepiéntete pues, ruega a Dios. Pedro lo llama al arrepentimiento, Pedro lo llama a la oración. Y también le dijo, trata con el pensamiento de tu corazón, es decir, lo llamó a la justicia. Hermanos, pero el problema que quizás el orgullo de Simón lo previene o lo aleja de una creencia genuina en Jesús.
Hermanos, el orgullo en nosotros puede alejarnos precisamente de una conversión verdadera y una llenura del Espíritu Santo. Cuando escuchas palabras severas en contra de tu pecado y por tu orgullo no las recibes. Hermanos, ¿cuántas veces en esta congregación hemos escuchado exhortaciones para pedir perdón a alguien que tú sabes que has pecado, o blasfemado, o murmurado, o deseado mal, y sales de aquí y no lo haces? Es el orgullo. ¿Cuántas veces, hermanas, he escuchado que tú, aunque aparentas piedad, pudiera ser en algunas, aunque aparenten piedad y la iglesia te compra tu piedad, en tu hogar no eres piadosa y en tu hogar no te sujetas a tu esposo? ¿Cuántos esposos de aquí no hemos escuchado que debemos de morir por nuestras esposas, como Cristo murió por la iglesia, y por nuestro orgullo continuamos igual, en pereza, acostados, hermanos, en la cama, o cansados todo el tiempo, o queriendo que nos sirva nada más y no servir, y esas cosas, que no morimos jamás por la esposa? De hecho, eso es detonante para que la esposa no se sujete a ti. Porque recuerda la pintura de Da Vinci que hemos estado mencionando. Eva tuvo que morder la manzana. Sí, pero del otro lado de la pintura Adán está jalando la rama para que ella la corte. ¿Cuántas veces los niños aquí no han escuchado que aunque tengan una cara bonita y sonrían y jueguen a la pelota y al resorte y a los juegos de video con sonrisas, ellos pueden ir al infierno si no se arrepienten y creen en Jesús? Y continúan deshonrando a sus padres. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado que debemos de ser movidos a la obediencia, a la unidad, a continuar, al venir a la oración, a clamar como cuerpo, y no lo hacemos? ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Y el orgullo, hermano, previnió a Simón, o más bien lo alejó a Simón de una creencia genuina y transformadora. Aparentemente Simón no está evidenciándolo, pero su acto lo manifiesta, hermanos. Simón fue admirado como un hombre santo en la religión y había sido admirado durante mucho tiempo. Es lo que dice Hechos 11, hermanos. Lean otra vez. Dice, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mis amados hermanos, es un llamado, una exhortación amorosa. Tú puedes fingir y aún tú te la puedes creer, pero delante de Dios, hermano, todo está visible. Si no hay un deseo de recibir y de llevar a cabo, hermanos, de nada sirve. Pueden pasar años y años, años y años. Tanto era este asunto serio en Simón, que no le decían mago, brujo o hereje, sino Hechos 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño. Escucha atentamente, hermanos, atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo con mayúsculas, este es el gran poder de Dios. Si notamos aquí las mayúsculas en una sana traducción, es porque en realidad la declaración que ellos hacían era creyendo que en realidad era de Dios. Y la gente estaba atenta con él. Hermanos, me gustaría dejar esto hasta aquí para poder estudiar la respuesta de Simón, cómo aún sigue manifestando su orgullo, cómo él no se humilla ante Dios él mismo y pide perdón. Pedro le dijo, arrepiéntete y ruega a Dios, pero Simón le contesta en el versículo 24 y 25, rueguen ustedes por mí, para que nada de esto que tú has dicho venga sobre mí. No hizo caso ni aún en ese problema para él humillarse, sino que dijo, pues bueno, ora por mí para que el Señor me convierta. Cuando el llamado es un llamado al arrepentimiento personal y particular. Hermanos, ruego a Dios que nos ayude a poder profundizar y meditar cada uno de nosotros en esto. Les exhorto a que vuelvan a escuchar el sermón que está en las redes sociales libremente para ustedes. Oremos a Dios por ayuda. Señor, damos gracias por tu palabra santa, inerrante, que nos has permitido, Dios bendito, hoy abrir, y que nos has concedido que con atención, Señor, la atendamos. Oh bendito Rey, Señor, si no es con tu poder, Señor, si no es por ti, Dios, no podemos, bendito Señor, hacer nada, nada, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar fruto hoy.
si antes no lo hemos hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, que así como a Simón se le exhortó, hoy exhortándonos a nosotros, amado Rey, Señor, podamos ir nosotros a rogar misericordia, Señor. No poniendo en duda que tu sangre preciosa nos lava de todo pecado, no, Señor. Aún siendo salvos, Señor, debemos vivir vidas de arrepentimiento y seguir pidiendo perdón hasta ver fruto de ese arrepentimiento. Te pido, Señor, por mi amada familia, mi hermosa familia, que si bien imperfecta y llena de defectos, vale tu preciosa sangre, Jesús. Y te agradezco por darme a mí el privilegio inmerecido de poder guiarles y poner temor en mí, Señor, por ellos. Te agradezco también porque ellos, movidos por la fe, Señor, si bien algunos menos que otros, están aquí convocados a adorar tu nombre. Te damos honra, gloria y alabanza. Bendito Señor, pidiéndote misericordia. Te rogamos por nuestra hermana Erika, que está viéndonos, que ella aún pueda dar testimonio en ese lugar de ti, sabiendo que no hay lugar en el que estemos que sea casualidad. Todo es con el propósito de extender tu reino. Así que te pido también en esta preciosa familia que cada uno de nosotros, Señor, seamos usados para exaltar tu nombre extendiendo el reino. Y aquellos que están un tanto desviados y apartados, los atraigas. Tu palabra dice que los atraerás a ti y pondrás tu temor en el corazón de ellos para que no se aparten de ti y te teman perpetuamente. Así que a esa palabra decimos amén y amén. Les exhorto al arrepentimiento, al perdonar y al pedir perdón. Si hay alguien que hoy lo deba de escuchar y se lo debas de decir, hazlo hoy, mi amado hermano, para mañana puede ser tarde. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mis amados hermanos, vamos a poner por única ocasión